Deseamos que el Dios de nuestra esperanza te llene hoy de todo gozo y paz en el creer, para que abunde en tu corazón la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Te damos la bienvenida. Muy buenos días, familia, sean todos bienvenidos a la transmisión de Iglesia Online. Es un gozo, es una bendición que puedas estar acompañándonos en este tiempo, en este momento, que hayas dispuesto tu vida, tu mente, tu alma, tu corazón, que hayas venido con el corazón dispuesto, con la mejor actitud para adorar y exaltar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, para glorificar su nombre, para cada uno desde nuestros hogares, unirnos en unidad de espíritu, en unidad de corazón, para exaltar a nuestro Rey, a nuestro Señor, al Salvador, al Alfa y la Omega, el principio y el fin. No sin antes pedirle y clamar a nuestro Dios para que sea su presencia manifiesta en nosotros, para que en este día sea Él quien reciba nuestra alabanza, sea Él obrando y ministrando todo nuestro ser, que sea su presencia la única que se entrone en nuestro corazón. Hoy, amado Señor, venimos delante de tu presencia. Venimos con un corazón dispuesto, con un corazón que te anhela, con un corazón que te desea, que está sediento, que tiene hambre y sed de tu presencia. Tenemos hambre y sed de ti, Señor. Hoy, Padre, queremos ser llenos de tu presencia. Hoy queremos decirte que eres bienvenido, Padre. Eres bienvenido, Jesús. Eres bienvenido, Espíritu Santo de Dios, en nuestras vidas, en este lugar. Sabemos que tú moras en nosotros y hoy anhelamos y deseamos que esa presencia preciosa y maravillosa, esa presencia santa que lo cambia y lo transforma todo, sea visible y manifiesta hoy con nosotros. Te amamos, Señor. Te amamos, Jesús. Te amamos, Espíritu Santo. Creemos que hoy tú estás aquí, que hoy tú estás con nosotros. Muévete y haz lo que tengas que hacer. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar,
está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en nosotros. Cambia y transforma, Señor, todo lo que deba ser cambiado, todo lo que deba ser transformado. Y hoy te alabamos a ti, Jesús, aquel cuyo nombre es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, ese Hijo que nos fue dado a nosotros, ese Hijo que dio su vida por nosotros, aquel sobre el cual el principado está sobre sus hombros, aquel que no estimó ser el Hijo de Dios como cosa que aferrarse, sino que dio su vida y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero dice la palabra en Filipenses 2, versículo 9: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El nombre de Jesús es un nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús hay poder. En el nombre de Jesús hay libertad. En el nombre de Jesús todo temor, toda angustia, todo miedo, toda preocupación, toda enfermedad es echado fuera en el nombre de Cristo Jesús. Nombre de poder, nombre de victoria. Ese es el nombre al cual hoy tú y yo adoramos hoy. Y te invito a que hoy puedas cantar conmigo. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Hoy te exaltamos, hoy te reconocemos, Jesús, y hoy decimos cuán maravilloso es tu nombre. Nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Oh, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos,
el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos y damos toda la gloria y todo el honor. Y dice la palabra en 1 Corintios capítulo 15, versículo 54: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Y vemos que la palabra dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? La muerte no pudo prevalecer porque Cristo venció. Y en Jesús no debemos temer, porque Él ha vencido el pecado, Él venció la muerte. En Él todos los imposibles se hacen posibles. En Él y por Él tenemos esperanza de vida y vida eterna. Tenemos la esperanza de una resurrección, de que esta vida no es el final, sino de que para los hijos de Dios, para aquellos que creen en Jesús, lo que viene y lo que nos espera es muchísimo mejor. Es mucho más grande que cualquier cosa que tú y yo podamos imaginar. Así que si quizá en tu vida en este momento hay imposibles, hay cosas que tú digas: no veo cómo esto va a suceder, no veo cómo va a pasar, necesito un milagro, necesito ver la manifestación de la presencia de Dios en mi vida, yo te animo a que sigas creyendo. Porque la palabra dice que para Dios no hay nada que sea imposible. Y eso es lo que vamos a declarar hoy. Y como decía el apóstol Pablo: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio del Señor Jesucristo. En Jesús tenemos la victoria. En Jesús ocurren los milagros, las sanidades. En Jesús los imposibles se hacen posibles. Así que yo te invito a que tú puedas cantar conmigo y declarar hoy: Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Oh, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible,
gloria. Wow, tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria. Wow, tuyo es todo el honor. Tuya es, Señor, toda la gloria. Tuyo es, Padre, todo el honor. Y el rey David en 2 de Samuel capítulo 22 expresa un cántico de liberación y dice en el versículo 30: contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Y dice más adelante: porque ¿quién es Dios sino solo el Señor? Y ¿qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de fuerza. Dios es el que hace mis pies como de cierva y me hace estar firme sobre mis alturas. Él es aquel que adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, y tu benignidad me ha engrandecido. Y en el versículo 31 dice: en cuanto a mi Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra. Él es escudo a todos los que en Él esperan. Si hoy delante tuyo hay un muro, si hay algo que tú sientas, una prueba, una dificultad que no vas a poder superar, si tienes un reto que cumplir y dices: es demasiado difícil para mí, no temas, porque Dios es aquel que te ciñe de fuerza, aquel que te ciñe de poder. Y le voy al Señor como el salmista, como el rey David: Señor, yo creo que contigo yo saltaré los muros. Yo creo que contigo venceré todos los obstáculos y todas las pruebas que se interpusiesen en mi vida, porque tú eres mi escudo, tú eres mi gloria, tú eres mi cabeza, tú eres mi salvación. Y hoy, Señor, queremos declarar esto con toda nuestra fe. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es mi libertador. Vamos, iglesia, canta con toda tu fe y con todo tu corazón. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es mi libertador. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos
derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es mi libertador. Él es mi libertador. Tú eres nuestro libertador y a ti damos toda la gloria y todo el honor. Recibe, Padre, esta alabanza con todo nuestro corazón. Te honramos, te bendecimos y te glorificamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Doy la bienvenida a todas las personas que se están conectando hasta este momento. Deseo que sea el Señor ministrando grandemente sus vidas, hablando grandemente a sus corazones. Quiero invitarte a que les me gusta esta transmisión, a que la compartas con toda tu familia y amigos, y a que si aún no te has suscrito a nuestro canal, te suscribas, les clic en la campanita en la palabra todas para que te lleguen todas las notificaciones del contenido que estaremos publicando. Recuerda también dejarnos tu comentario, créenos, es de gran ayuda. YouTube nos abre más el algoritmo para llegar a muchas más personas, así que déjanos ahí lo que te gustó del mensaje del día de hoy, lo que aprendiste, lo que Dios habla a tu vida y a tu corazón. No te tarda más de unos segundos. Y finalmente quiero invitarte también a que si aún no nos sigues en nuestras redes sociales, vayas y nos sigas. Estamos en Facebook como Semilla de Reino Iglesia Cristiana y en Instagram como Semilla de Reino. De esta forma te invito a que prepares tu corazón para la palabra que Dios tiene para tu vida. Iglesia, muy buenos días. Qué bendición que nos puedan estar acompañando en esta mañana, en este lindo momento de poder compartir el mensaje de la palabra de Dios. Quiero invitarte que dispongas tu corazón, que seas abriendo tu mente, tu corazón, para que la palabra que Dios ha preparado para todos nosotros en esta mañana sea entrando a lo más profundo de tu ser. Porque estoy seguro que Dios va a hablar a tu vida, porque Él siempre va a traer una palabra a tiempo, una palabra para edificación, una palabra para consolación y una palabra para exhortarnos, para que tengamos nuevas fuerzas, para que sigamos adelante en el cumplimiento de ese propósito al cual Él nos ha llamado. Entonces, antes de comenzar con el mensaje que el Señor nos va a regalar, yo te invito a que inclines tu rostro. Vamos a orar, vamos a presentar este tiempo en las manos de Dios. Amado Padre, te damos muchísimas gracias. Gracias por permitirnos estar aquí reunidos como iglesia para poder disfrutar de tu palabra, para poder escuchar tu voz, para, Señor, ser direccionados a través de este lindo mensaje que nos vas a regalar en esta mañana. Yo como expositor en esta mañana me dispongo y que sea tu Espíritu Santo usándome como instrumento de bendición para la iglesia, para mis hermanos que hoy están aquí reunidos, que estamos reunidos como iglesia todos juntos, Señor. Gracias, gracias. Presentamos este tiempo y que seas tú el invitado especial en este momento. Te alabamos y te exaltamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, yo he titulado el mensaje de esta mañana ¿Cómo crecer en medio de la crisis? ¿Cómo crecer en medio de la crisis?
Cuando una persona está enfrentando una crisis en su vida, ya sea una adversidad, ya sea una prueba, tiende a pensar que esa calamidad o catástrofe que está viviendo tal vez no tiene solución, no hay una salida, tal vez las personas piensan que es el fin a todo eso que están viviendo, porque de una u otra forma la naturaleza de las pruebas tiende a llevarnos a pensar de esa forma negativa, que pronto hasta aquí hemos llegado, tal vez con mi relación, con mi empresa, con mis negocios, con mi esposa, con mis hijos, con cualquier situación que se presente en la vida. Cuando se presentan esas pruebas, esos desafíos, tendemos a tener ese temor de que ¿qué va a pasar adelante? ¿Qué va a suceder con esta situación y con este problema que se me ha levantado, con este gigante que se ha levantado en mi vida? Cuando creíamos que esa relación sentimental, o como decía, esa negociación, o esa amistad, o tal vez esa enfermedad que te han diagnosticado, y uno dice, pero ¿cómo voy a salir de esta? ¿Habrá alguna forma? Y muchas veces se nos olvida que Dios muchas veces usa este tipo de pruebas o crisis en nuestras vidas. ¿Para qué? Para traer bendición a nuestras vidas, y que muchas veces no entendemos por qué sucede o por qué Dios usa estas crisis o estas tribulaciones para traernos bendición. Y precisamente es de eso de lo que la palabra nos va a hablar en esta mañana, y cómo puede ser que en medio de la crisis yo pueda avanzar, yo pueda crecer, yo pueda seguir en medio de esta adversidad que aparentemente pareciera que todo se acabó. Y eso es lo que nos va a hablar Dios por medio de su palabra, y cómo vamos a ser bendecidos en medio de las crisis de la vida. Así que acompáñame al libro del profeta Jeremías. Vamos a ver el capítulo 24. ¿Listo? Dice la señal de los higos buenos y malos. Acompáñame, por favor. Dice el versículo 1. Después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, a los príncipes de Judá y a los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró el Señor 2 cestas de higos puestas delante del templo del Señor. Una cesta tenía higos muy buenos, como brevas, y otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. Y me dijo el Señor, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, higos buenos, muy buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Y vino a mí palabra del Señor diciendo, así ha dicho el Señor Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos, para bien. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré, y no los destruiré, los plantaré, y no los arrancaré. Y les daré un corazón para que me conozcan que yo soy el Señor, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Y como los higos malos, que de malos no se pueden comer, así ha dicho el Señor, pondré a Sedequías, rey de Judá, a sus príncipes y al resto de Jerusalén que quedó en esta tierra, y a los que moran en la tierra de Egipto. Y los daré por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra, por infamia, por ejemplo, por refrán y por maldición a todos los lugares a donde yo los arroje. Y enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia, hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. Antes de comenzar con el texto, la exposición del mensaje, es importante recordar cuál fue el ministerio de Jeremías. Recordemos
que Jeremías en el capítulo 1, versículo 10, Dios le designó su ministerio y cuál iba a ser su rol, cuál iba a ser su mensaje para la nación, para el reino de Judá. Dice el versículo 10 en el capítulo 1. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Como vemos, el mensaje de Jeremías era un mensaje que de esas 6 cosas, 4 era un mensaje de juicio, un mensaje de destrucción. Pero la segunda parte del mensaje o del ministerio de Jeremías era también un mensaje de esperanza y un mensaje de consuelo para todas aquellas personas que temían a Dios y que querían obedecer su palabra, para aquel pueblo, aquel remanente piadoso que querían realmente seguir a el Señor. Y nos encontramos con otra visión que Dios le da al profeta y vemos que esta visión refleja tanto la bendición como la maldición para el reino de Judá. Recordemos que para este tiempo ya el reino del norte, que se llamaba el reino de Israel, ya había sido deportado más o menos unos 115 años antes por medio del imperio asirio. Ahora llegaba el tiempo de juicio para el reino de Judá en manos de Babilonia. Entonces, el texto comienza diciéndonos que Nabucodonosor, el rey de Babilonia para ese entonces, dice que deportó primero al rey Jeconías. ¿Sí? Este rey para este entonces tenía 8 años, un rey extremadamente joven, ¿sí? Y que se había llevado también a sus líderes de esa generación y se había llevado a los príncipes, a los artesanos, a los herreros, a todos los profesionales que habían en Jerusalén. Y vemos que estas personas eran personas preparadas en el arte, si eran príncipes, eran obviamente consejeros del rey, también eran familias de muy buen estatus social. Entonces básicamente lo que hizo Nabucodonosor, el rey de Babilonia, fue llevarse a lo mejor de la sociedad, la crema innata del pueblo de Israel. ¿Con qué propósito? Bueno, era algo muy común en tiempos antiguos que una nación potencia, como en este caso es Babilonia, y que intentaba sitiar a una nación pequeña, sacaba lo mejor de esa cultura para enriquecer la cultura, digamos en este caso, de Babilonia, ¿sí? Porque se llevó lo mejor, los mejores artesanos, los mejores orfebres, los mejores en todo, ¿sí? Y vemos que Daniel y Ezequiel, 2 profetas prominentes, fueron hombres muy usados en Babilonia, que sirvieron tanto al rey de Nabucodonosor como a Darío, y vemos que eran hombres muy sabios, inteligentes, y Dios los usó grandemente allá. Entonces, vemos que esto era una práctica muy habitual en ese entonces, cuando una nación grande conquistaba a una nación pequeña. El mensaje que Dios le dio, por lo menos esta visión que Dios le dio a Jeremías, tenía un doble propósito, como ya hemos hablado. Era un mensaje de esperanza y un mensaje de juicio, ¿sí? Y la visión, ¿cómo empieza? Bueno, Dios primero le muestra una cesta, le muestra 2 cestas, perdón. Una cesta tenía higos maduros, recordemos que el higo es el fruto del árbol de la higuera, y Jeremías ve que estos higos estaban bonitos, gorditos, estaban maduros, listos para comer. Dice que como brevas. En nuestro contexto nosotros entendemos las brevas como ese dulce, o sea, ese higo endulzado con caramelo y que es muy apetecido y que generalmente se come con arequipe. Pero para este contexto, cuando Jeremías lo ve como brevas, hace referencia a los primeros frutos de la higuera, ¿sí? No a ese dulce que nosotros entendemos en nuestro contexto, sino que eran ese primer fruto que maduraban y estaban aptos para ser consumidos. Entonces, vemos
que Jeremías había visto en esta visión primero esas brevas que estaban listas para ser comidas. Pero también vemos que Jeremías ve otra cesta, donde aparecían unos higos que no se podían comer de lo malo que estaban. Básicamente podríamos estar diciendo que estos higos estaban podridos, estaban dañados, no se podían consumir. Y lo curioso y lo que analizaba cuando estudiaba el texto es que Dios hizo partícipe a Jeremías de esta visión, porque le consultó: Jeremías, ¿tú qué ves en esta visión? Porque si vemos en otros pasajes de la Biblia, muchas veces Dios daba una visión y no hacía partícipe a la persona, sino que simplemente le mostraba la visión. A veces daba un significado, a veces no. Podía ser un sueño, podía ser una visión. Pero en este caso en particular, Dios sí hace partícipe al profeta. ¿Con qué propósito? Porque Jeremías tenía que tener muy claro cuál era el mensaje que debía llevar, tanto para las personas que se quedaron en Jerusalén, como para aquellas que fueron deportadas. Entonces, vemos que en el versículo del 5 al 7, el Señor le explica a Jeremías cuál era el mensaje, el primer mensaje, que es el mensaje de esperanza para las personas que fueron deportadas. Dice que estos higos eran buenos, ¿sí? Y que así miraría a los que fueron llevados a Babilonia por Nabucodonosor. Dice que los cuales los echó de la tierra a la tierra de los caldeos. Allá es donde se encuentra Babilonia, en Caldea, ¿sí? Y que de la misma manera, así como Jeremías los vio, así Dios iba a ver. O sea, que los iba a ver buenos, listos para ser utilizados, ¿sí? Para ser usados en la obra del Señor, no en la tierra prometida, sino en la nueva tierra donde Dios los iba a llevar. Dios les dice en el versículo 5 que todo esto iba a obrar para bien. ¿Y por qué para bien? Bueno, en el versículo 6, el Señor comienza diciendo que Él iba a poner sus ojos sobre ellos. Que Dios iba a poner sus ojos sobre ellos. ¿Qué significa esto? Significa que la bendición, que la presencia de Dios, que su cuidado, que su buena voluntad iba a estar con ellos, que ellos iban a prosperar en esa tierra extraña, una nueva cultura, una nueva lengua, algo completamente diferente. Ellos nunca habían estado en Babilonia, una tierra pagana llena de idolatría. Entonces, estas personas iban a ser llamadas fueron llevadas ¿para qué? Para que ejercieran allá esos talentos que Dios les había dado como artesanos. Entonces, vemos que estas personas iban a ser bendecidas. Iban a ser bendecidas en medio de esa situación tan difícil que estaban atravesando, porque estoy seguro que ninguno de ellos quería irse para allá. Tal vez tendrían miedo qué les iba a pasar, si iban a ser esclavos. De por sí eran esclavos allá, estaban siendo retenidos en contra de su voluntad. Pero aún así, en medio de ese panorama tan desolador, la bendición de Dios iba a verse hecha una realidad en ese lugar, ¿sí? Y esto me recuerda lo que dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto nos enseña que aún en las malas situaciones o en las cosas que estemos viviendo, en esas tribulaciones, en esas crisis, Dios puede revertir esa situación para nuestro bien, para bien de nuestra vida, para hacernos entender, comprender algo que no estamos viendo. Dios en medio de las crisis puede levantarnos también, prosperarnos, ayudarnos, hacernos ver cosas que antes no estábamos viendo. Porque como digo, estas personas
no sabían que iban a ser prosperadas allá, ni que iban a ser bendecidas. Estas personas en un inicio fueron llevadas tal vez encadenadas, tal vez aguantaron hambre en un inicio mientras iban siendo transportadas para allá. Como digo, tal vez tendrían miedo, no se sentirían a gusto en la nueva, lejanos de su tierra, la tierra prometida. Esa tierra prometida que Dios le había dado a Abraham y a Moisés siglos atrás. Para un judío su tierra prometida lo es todo aquí en la tierra. Es la herencia que Dios le ha dejado a ellos como pueblo, como nación. Entonces vemos, y si nos adentramos al contexto y si nos colocamos en los zapatos de esta generación, era algo difícil lo que estaban atravesando. Y por eso Dios utilizó al profeta Jeremías para llevar este mensaje de esperanza y consolación. ¿Sí? Y así sucede también en nuestras vidas. Hay momentos donde no entendemos por qué estamos atravesando esta calamidad, estas cosas malas, esta situación, tal vez la ruptura con este ser querido, tal vez la muerte de este familiar, tal vez la noticia de una enfermedad terminal. No lo entendemos, pero Dios es soberano y Él sabe por qué está permitiendo esto en nuestras vidas. Nosotros, ¿en qué debemos ocuparnos? En amar a Dios. Debemos empezar a descansar en que Dios es soberano y tiene el control absoluto de toda nuestra vida, ¿sí? A pesar de que no lo entendamos, porque vuelvo y pongo el ejemplo, estas personas que fueron deportadas no entendían lo que estaba pasando en sus vidas. Para ellos, tal vez entendían que era el juicio de parte de Dios, pero si después vamos a seguir más abajo, la cosa era contraria. Lo que parecía ser una bendición realmente se convirtió en ese juicio para las personas que quedaron en Jerusalén. Entonces, vemos que muchas veces esas tribulaciones Dios las puede convertir en una oportunidad, tal vez para que cambiemos nuestra forma de pensar, tal vez para que analicemos, para que nosotros de pronto cambiemos nuestra actitud frente a la vida, tal vez frente a mi esposa, a mi pareja, a mis hijos, en mi trabajo. Todas estas situaciones que se nos presentan son grandes oportunidades que Dios puede usar para levantarnos y llevarnos a un nivel mayor, ¿sí? Pero desafortunadamente muchas personas no entienden el obrar de Dios. Por eso es importante leer las Sagradas Escrituras. Porque cuando tú lees la palabra, entiendes cómo Dios ha operado a través de la historia con su pueblo. Y básicamente siempre ha sido un patrón repetitivo, que así como obró con su pueblo de esta generación, de la misma forma va a obrar en nuestras vidas. Y nosotros debemos entender, el Señor está obrando de esta forma. Entonces debo descansar en que Dios tiene el control y que Dios tiene cuidado de mí. Muchas personas no entienden esta forma de orar de Dios y por eso se cargan con Él y por eso también muchas veces se apartan de la iglesia y terminan peleadas con Dios. Y eso deja ver una persona que no está madura espiritualmente y que se nota que no ha leído las Sagradas Escrituras. Porque si conocemos la palabra, conocemos los pensamientos de Dios. Un creyente maduro entiende que hay momentos en la vida que las cosas no nos van a salir como nosotros queremos o como nosotros estamos esperando, ¿sí? Y cuando llegan esas situaciones de dolor, nuestra postura debe ser descansar en su soberanía, descansar en que Él tiene el control y que Él nos va a ir direccionando aún en esos valles de sombra y de muerte. Debemos estar confiados, como dice el salmista en el Salmo 23. Entonces, vemos que Dios primero habla de ese mensaje de esperanza. Vemos que lo siguiente que vemos es que Dios le dice a los deportados que Él los va a devolver a la tierra cuando se cumpla el tiempo. Sabemos que ese tiempo fueron 70 años, ¿sí? Entonces, mucha gente fue prosperada allá.
ya cuando se cumplieron esos 70 años, las personas que fueron jóvenes ya habían generado raíces allá, entonces se quedaron allá, pero muchas personas retornaron a la tierra prometida. Dice que los iba a edificar y no los iba a destruir, los plantaría y nunca más los arrancaría. Esto es un mensaje con un doble propósito, lo podemos decir de esa forma, porque eventualmente sí, la nación retornó, pero también esto tiene un contenido profético que aún no se ha cumplido, y es que la nación de Israel regresó, pero dice la palabra que no los volverá a arrancar. Sabemos que en la época de Cristo, en el primer siglo, en el año 70, volvieron a ser expatriados por todos los rincones del mundo antiguo, y hasta 1948 fue que volvieron a retornar. Entonces, esta palabra de Jeremías hace alusión a ese retorno que iban a volver, pero también hace retorno a cuando venga realmente ya el Señor en su segunda venida a instituir un reino donde nunca más la nación de Israel será desarraigada de su herencia, de la tierra prometida, de la tierra de Canaán, de la tierra que fluye leche y miel. Y dice que les dará un corazón nuevo para que le conocieran que Él es realmente el Señor, y que se volverían de todo su corazón. Esto también es un mensaje con un doble propósito. Dios iba a llevar a estos cautivos y allá iba a trabajar con sus corazones. Porque, como dice el dicho, uno no valora lo que tiene hasta que lo pierde. Estando en una tierra ajena, valorarían ahora sí a su Dios, valorarían ahora sí su tierra. Y entonces Dios iba a trabajar con ellos, con su corazón, con esta generación que se fue y con la que tal vez seguía, que futuramente después retornaría ya totalmente diferente, y ahora sí, caminar derechito con Dios. Pero también habla de que Dios en algún momento de nuestras vidas o en la historia de la humanidad va a transformar completamente nuestro corazón. Y nunca más nos descargaremos, porque ahora sí nuestro corazón estará alineado con los propósitos, con la santidad de Dios. Ahorita Dios ha transformado nuestro corazón, pero hay un residuo de pecado que nos va a acompañar hasta el último día de nuestras vidas. Pero algún día el Señor va a transformarnos completamente en gloria a la imagen de Jesús. Entonces, vemos que Dios iba a tratar con este pueblo, y cuando regresaron fue una generación completamente diferente, una generación que realmente valoró ese tiempo que duró allá, que fueron prosperados, sí, pero obviamente ellos querían regresar a su tierra prometida. Entonces, ¿cuántas personas, ahora sacando una enseñanza para nuestros días, cuántas personas Dios no les ha dicho de muchas formas, de muchas maneras, y no quieren escuchar su voz? Entonces, ¿qué Dios hace? Bueno, manda un juicio, tal vez una noticia de un cáncer, de una enfermedad que tal vez no tenga cura y que te va a acompañar por el resto de tu vida, tal vez un rompimiento familiar, sentimental, tal vez una negociación, una quiebra, tal vez lo has perdido todo. ¿Con qué propósito? ¿Por qué Dios permite esto muchas veces en nuestras vidas? Porque nuestro corazón está endurecido. Estas personas tenían el corazón duro y Dios tuvo que tratar con ellos para ablandar. Y desafortunadamente, a veces Dios obra en nuestras vidas de esta forma. ¿Para qué? Para que nosotros levantemos nuestro rostro a Dios y podamos verlo cara a cara, ahora sí, quedar realmente alineados, realmente temerosos de Dios. Entonces, vemos que Dios obra de estas formas, pero es para nuestro bien, es para hacernos crecer, es para hacernos madurar, es para que aprendamos y que nunca más nos desviemos del camino de Dios. Ahora, miremos el siguiente mensaje, el mensaje de juicio. ¿Y para quién era? Pues para los que se quedaron en la tierra
prometida. Dice el versículo 8. Y como los higos malos, que de malos no se pueden comer, así dice el Señor, que pondré a Sedequías, rey de Judá. Vemos que Sedequías era el hermano mayor de Jeconías. Recordemos que Jeconías fue llevado a los 8 años y Nabucodonosor puso a su hermano mayor, que tendría 21 años, a gobernar. Y se quedaron sus príncipes, su séquito también de seguidores, y también mucho pueblo se quedó ahí. Entonces, el mensaje de juicio era para esta generación, ¿sí? El texto nos muestra que estos higos malos, estos higos que estaban dañados, representaba a Sedequías, a sus funcionarios y al resto del pueblo. ¿Y cuál era el juicio? Bueno, el juicio era o morir a espada, o morir a pestilencia o enfermedades, o morir de hambre. Tremendo. Y eso fue lo que precisamente sucedió. Si tú miras el libro de Lamentaciones, que fue escrito también por el profeta Jeremías, ves cómo las mamás un día sacrificaban a sus hijos, se los comían, los cocinaban, y al siguiente día otra mamá hacía lo mismo. ¿Por qué? Porque había tanto el hambre. Nabucodonosor sitió casi por 3 años a Jerusalén. Recordemos que era una ciudad muy amurallada, entonces la única forma era por las puertas salir, pero si Nabucodonosor con su ejército la sitió, no podía ni entrar ni salir nadie. Entonces así duró todo este tiempo y empezó un hambre durísimo. Personas empezaron a morir también de enfermedades, y dice que también la espada hace parte del juicio. Cuando Nabucodonosor sitia la ciudad, mucha gente murió a filo de espada. Este es un momento trágico de la nación de Israel. Si quieres conocer esta historia, te invito a que leas el libro de Lamentaciones. Entonces, quiero que aprendamos algo de todo esto. Para Dios, la bendición en nuestras vidas no siempre es sinónimo de su buena voluntad. Vuelvo y lo repito. Para Dios, la bendición en nuestras vidas no siempre es un sinónimo de su buena voluntad. ¿Y por qué lo digo? Porque el texto nos muestra que los higos malos fueron aquellos que se quedaron en la tierra prometida. Estoy seguro que estas personas que se quedaron en la tierra prometida estarían pensando: wow, nosotros nos salvamos de ser deportados a Babilonia. O sea que sobre nosotros recayó la bendición porque no nos pasó nada, no nos llevaron cautivos. Y ese era el pensamiento de ese entonces, porque mientras Jeremías venía profetizando: mira, Dios va a mandar a su tiempo un juicio, hambre, espada, pestilencia, el rey prefería hacerle caso a otros profetas que decían: no, Dios va a traer bendición a nuestras vidas. Entonces, cuando se ejecuta el juicio, las personas que se quedaron creyeron: wow, la bendición de Dios está sobre nuestras vidas. Y no, era todo lo contrario. Dios usó esa calamidad que fue la deportación como bendición a este pueblo. Y los que aparentemente creían que la bendición de Dios estaba sobre sus vidas, ese era el juicio de Dios para esas personas. Entonces, muchas veces las personas creen que la bendición es sinónimo del favor de Dios, y no siempre es así. ¿Cuántas personas creyeron que ese negocio era la gallina de los huevos de oro para salir de esa quiebra económica, y terminó siendo el negocio que los catapultó o que los derribó a una quiebra financiera? ¿Cuántas personas creían que habían encontrado el amor de su vida en aquella persona, y esa persona terminó siendo la persona que destruiría su vida para siempre? ¿Cuántas personas creyeron que habían tomado la mejor decisión en alguna área de sus vidas y terminaron tomando la peor? ¿Sabes por qué sucede eso? Porque nunca consultamos a Dios. Y entonces vemos que cuando se ven esas cosas, esa aparente bendición, realmente no. Dios usa eso también para traer juicio a nuestras vidas. ¿Cómo es importante siempre pedir dirección al Señor para que siempre tomemos las decisiones conforme a su voluntad? Entonces, ya para concluir, muchas personas buenas sufren terribles pruebas,
Y muchas personas malas son prosperadas. Muchas personas malas adquieren todos los deseos de su corazón, son prósperos, tienen buenos alimentos, tienen carros, tienen casas, pero son personas malas que obran maldad. Y porque hay personas buenas que sufren persecución, que sufren necesidad. No lo entendemos, ¿verdad? Pero Dios nos muestra que a veces suceden este tipo de cosas, que obran para bien. Tal vez hay personas que de pronto no están preparadas para recibir ciertas bendiciones porque el Señor entenderá que se pueden descarriar. No lo sabemos, pero debemos pedirle al Señor que nos dé sabiduría y que también, como dice el proverbista, Señor, dame lo necesario para no pecar contra ti, lo que necesita mi vida para no pecar contra ti. No me des tanto para que mi corazón se enorgullezca, ni me des poco para que termine yo robando y pecando contra ti. Entonces debemos ser sabios y entender cómo Dios está obrando en nuestras vidas. ¿Será que realmente esa bendición que aparentemente se ve buena es realmente, viene de parte de Dios? ¿O realmente es algo que puede destruir mi vida? Entonces, hay algo que también debe darnos esperanza. Ponía el ejemplo de Daniel. Recordemos a las personas que fueron deportadas. Daniel, el profeta Daniel, que estuvo en Babilonia, llegó a ser el gobernador en el reinado de Darío. Ezequías, el profeta Ezequías, que fueron profetas usados en el exilio para traer bendición a su pueblo o a la generación de esa época, Dios los usó. Entonces tú no te desanimes. Si tú estás viviendo alguna dificultad, más bien regocíjate en Dios, descansa en el Señor, porque Dios está al control de todo. Él sabe que a ti te está doliendo esa prueba, Él sabe que te está doliendo ese rompimiento, esa frustración, ese fracaso que tal vez estás viviendo. Este mensaje debe darnos esperanza para todos aquellos que están viviendo pruebas en su vida y para aquellos que no, les ayuda a aprender cómo es que el Señor obra, y cuando lleguen esos tiempos de escasez o de tribulación, sepamos cómo enfrentar esos tiempos difíciles. Aunque muchas veces no lo entendamos, debemos recordar que Dios obra para bien a todos aquellos que le buscan, que le aman. Entonces, mi recomendación final: ¿cómo crecemos en medio de la crisis? Lo primero, enfócate en amar a Dios. Enfócate en leer su palabra. Así conoces los pensamientos de Dios. Enfócate en buscarlo en oración. Descansa en Él. Descansa en su poder, porque a Dios no se le escapa nada de las manos. Él sabe perfectamente esa situación de dolor que estás viviendo. Aprende a descansar, entrégale esa carga al Señor y créeme que Él te dará las fuerzas para seguir adelante, porque como dice su palabra, yo tengo pensamientos de bien y no de mal para ti. Entonces, démosle gracias a Dios por este mensaje, porque a través del profeta, recordemos, mandó un mensaje de juicio y un mensaje de esperanza. Y si tú eres un hombre y una mujer que constantemente te esfuerzas en buscar a Dios, créeme que Dios no te va a dejar ahí. Dios te va a levantar, Dios te va a prosperar, Dios te va a ayudar a seguir adelante y Él no te va a dejar ahí tirado. Dios te va a levantar con su mano, Él te va a levantar con amor y con su poder te va a dar nuevas fuerzas para que sigas adelante y cumplas ese propósito glorioso al cual Dios te ha llamado. Yo te invito a que inclines tu rostro, vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Amado Padre, muchísimas gracias. Señor, gracias por este lindo mensaje que nos has regalado a través del profeta Jeremías, un profeta que vivió un momento difícil en su vida porque fue el profeta al cual tú llamaste para esta generación, que fue la que vivió el juicio que Dios había anunciado desde hace siglos atrás.
desde que empezó la monarquía en el reino de Israel. Fueron casi 400 años donde tú venías mandando profetas y profetas a hablar a la nación de que vendría un juicio si no se arrepentían. Y Jeremías tuvo que vivir ese momento, tuvo que vivir y ver ese tiempo tan desgarrador. Pero tú lo fortaleciste, tú lo sacaste adelante y él pudo cumplir el ministerio al cual tú lo habías llamado. De la misma forma, Señor, así como al profeta Jeremías, te pedimos, Señor, que nos des la fuerza para seguir adelante, que nos des la fuerza y el ánimo para Señor, vivir una vida en agradecimiento, Señor, para poder, Señor, sentirnos libres en medio de la adversidad que pueda llegar a nuestras vidas, poder descansar en tu poder, poder descansar en tu amor, poder descansar en que tú tienes el control de toda nuestra existencia, Señor. Porque a ti nos debemos, por ti vivimos y cada cosa que hacemos, Señor, siempre es para tu gloria. Porque como Pedro le decía a Jesús, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Señor, sin ti no somos nada. Y por eso es que queremos en esta mañana buscar tu protección, tu abrigo, para que seas tú levantándonos, para que seas tú llevándonos de la mano en amor para poder seguir adelante, Señor. Gracias. Yo bendigo a mis hermanos, que esta palabra haya llegado a sus corazones y que les dé esperanza para seguir adelante en su vida, en esta carrera de la fe. Gracias, Señor. Yo te entrego este tiempo en tus santas manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, familia, muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo te invito a que si te ha gustado este mensaje, lees ahí en la manita. Si no te has suscrito, también te invito a que le des en suscribirte, donde está la campanita, donde dice todas, para que te lleguen todas las notificaciones del contenido que estaremos publicando posteriormente. También te invito a que dejes tu comentario porque esto nos ayuda muchísimo para seguir expandiendo el reino de Dios y que nuestro ministerio llegue a más personas. No siendo más, los dejo en compañía de la presencia de Dios y que terminen de pasar un hermoso fin de semana. Nos vemos hasta la próxima. Gracias por acompañarnos. Si esta palabra ha edificado tu vida y deseas apoyar nuestro ministerio, puedes hacerlo a través de tu donación y compartiendo este mensaje. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y adquieras más conocimiento de la palabra de Dios.